Bendecido día, mis amados, todos los que están allí en la conexión. Recuerda que tú puedes con un like, con un compartir del enlace, hacer que otros tantos también reciban la oportunidad de tener este tiempo de devocional. Entonces comienza a compartirlo, pásalo a otras personas, dale la oportunidad a otras personas que tengan este tiempo de devocional en este amanecer fresco que nos ha regalado el Señor en la ciudad de Neiva, en este amanecer de aguas nuevas, de esa lluvia temprana y tardía que envía sobre toda la tierra, de este amanecer de lluvia de bendición para tu vida, porque así lo dice el Señor, que estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Amén. Vamos a pasar a la palabra y estamos meditando en la carta de Primera de Juan y hoy iniciamos el capítulo 5. Y el capítulo 5 es un capítulo muy hermoso, es el cierre de este tiempo en que Juan viene hablándonos de la comunión y nos dice que la base de esa comunión es el nuevo nacimiento, el que tú y yo estemos unidos a Cristo Jesús, pero que también la manifestación de esa comunión es el amor los unos por los otros. Por lo tanto, el nivel de comunión que yo tengo con Dios lo manifiesto en el nivel de comunión que tengo con la iglesia. Y el nivel de amor que recibo y tengo de Dios se manifiesta en el nivel de amor con el cual nos amamos los unos a los otros. Y en esta comunión nos afirma el escritor de la carta de Primera de Juan que cuando esto sucede, la iglesia es poderosamente unida para vencer el espíritu del anticristo, para vencer las maquinaciones que Satanás tiene contra la iglesia. Y en este momento también nos dice que para vencer el mundo. Y es ahí donde tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso vamos a leer la fe que vence al mundo. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y es la importancia de ir mirando todo el contexto de la carta de Primera de Juan, porque aquí está concluyendo y concluye con tres cosas bien específicas que vienen en todo el contexto del libro, de esta carta. Y una de ellas es hacer que en la relación de la comunión está basada en el amor, y además que la comunión está basada en la fe. Y la fe está basada en creer que Jesús es el Cristo. Y por esa razón, teniendo estas bases, estos fundamentos, nosotros sabemos que vencemos. Y que el vencer no es un acto solamente de acciones fogosas o manifestaciones que nos hacen de pronto erizar o tener convulsiones o movimientos, sino que es algo que va certero, que la fe que vence en este caso es algo que está afirmado, que está fundamentado en estos principios. Por eso el primer texto dice:
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está el fundamento de esa fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El nuevo nacimiento está fundamentado no en que tú pasaste a un altar diciendo yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, sino que está fundamentado no en un acto de ven acá y recibe, sino en un acto de verdad, de absoluta convicción, de absoluta certeza que Jesús es el Cristo. No como todos consideran que Jesús es Cristo, o muchos dicen que Jesús tiene el espíritu del Cristo, porque muchos han considerado que Jesús es un hombre natural que en algún momento de la historia, en algún tiempo de la historia, quizás esos 3 años de ministerio público, el Espíritu del Cristo estuvo en él y que por esa razón pudo hacer muchas cosas. Pero lo que la palabra nos lleva a afirmarnos en la comunión del nuevo nacimiento es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, su Mesías, mi Mesías. Jesús es el Redentor. Jesús es el que vino a redimir a toda la raza humana del pecado. Jesús es el mismo que tomando en forma de hombre y haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dio su vida en rescate por nosotros. Jesús es hombre y Jesús es el Dios también. Por lo tanto, su nombre es Jesucristo y hoy el Cristo es glorificado porque venciendo la muerte se levantó de entre la muerte y está a la diestra del Padre. Hoy es el Cristo glorificado, el Mesías glorificado. Ya su tiempo de Jesús en hombre pasó y él ahora está en la gloria eterna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Especificando toda esta verdad en la cual tú y yo tenemos que tener nuestra fe sustentada, es lo que hace que él nos diga, esta persona es nacida de Dios. Esta persona está unida por esa fe a Cristo Jesús y esa unidad del Espíritu al Espíritu está levantando la vida de Cristo en nosotros y esa vida de Cristo hace que todo aquel que ame al que engendró también ama al que ha nacido, al que ha sido engendrado por él. Entonces la manifestación de esa fe se hace a través del amor. Se hace en el amor hacia Dios, como lo mirábamos en el texto anterior. Ese amor ágape, ese amor puro, ese amor limpio que hemos recibido de Dios. Pero se hace manifestando ese amor ágape a través del amor filial, a través del amor con que nos amamos los unos a los otros, porque el que ama a Dios también ame a su hermano, porque el que ama al que le engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Por eso la iglesia está sustentada en la unidad, no porque te pongas de acuerdo con los hermanos a cómo se viste o a cómo se predica o a cómo se ora, sino a quién amas y en quién amas al hermano. Quien nos une en la verdad es el amor de Dios, ese amor derramado en nosotros y ese amor entregado también a los otros. Por eso lo que la palabra nos sigue diciendo es que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué cosa tan especial que el amor está manifestado por un acto de obediencia. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Y en qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
porque sencillamente el amar es parte de esos mandamientos. Este es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo es igual a este: amarás también a tu prójimo como a sí mismo. Entonces la manifestación de esa obediencia, la manifestación de guardar ese mandamiento está demostrado en el amar también a Dios y al prójimo. La manifestación de que tú y yo somos personas que estamos nacidas de nuevo, no solo por congregarnos en una iglesia, sino porque somos iglesia, que amamos a Dios y amamos también a aquel que ha sido engendrado por Él. Entonces, lo que la Escritura nos relaciona es que la manifestación de ese amor es un acto de obediencia al mandato del Señor. Qué tremendo, porque nosotros muchas veces consideramos que obedecer a Dios es cuando hacemos tal o cual cosa. Y el Señor dice: el amor es parte de ese gran mandamiento manifestado en la iglesia del Señor. Por eso el versículo 3 dice: pues este es. Mira lo que enfatiza, me encanta cuando está ese ¿cierto? Un verbo en acción. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor de Dios. Y la Escritura también nos dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Capítulo 14 de Juan, versículo 15. Pues este es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Dice que guardemos sus mandamientos. Y algo muy interesante aquí es que dice: y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo guardo esos mandamientos, cuando yo hago lo que el Señor me ha mandado hacer, lo hago porque estoy amando a Dios, y lo hago porque ese amor de Dios me sustenta. Entonces yo no lo hago por temor, yo no lo hago pensando en que me castigará, yo no lo hago pensando que así entonces no iré al cielo y que estaré dispuesto para ir al infierno. Yo no lo hago por temor, yo lo hago por amor. Yo lo hago porque el amor de Dios me constriñe, como dice la Escritura, porque el amor de Dios está en mí, porque el amor de Dios me lleva a agradecer esa misericordia que el Señor ha tenido para conmigo, y lo hago manifestando ese amor, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Por eso es lo que el Señor nos dice, que los mandamientos no son gravosos. ¿Y por qué no son gravosos? Porque es que los mandamientos de Dios es como ese manual para la vida. Ese manual que nos enseña, que nos dice cómo vamos a funcionar mejor. Los mandamientos no son gravosos porque no es para imponer un castigo. Los mandamientos son para saber cómo me conduzco en la vida, y la vida me va a sonreír mejor. Los mandamientos son para saber cómo camino, y el caminar va a llevarme a un mejor lugar, a un resultado, a una meta mejor. Es ahí donde, por ejemplo, el Señor dice: no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Está colocando una ordenanza, un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? El vino te produce esto, pero la llenura del Espíritu Santo te da esto. Entonces, en ese mandamiento, lo que me está diciendo es: si tu vida se conduce en esta ordenanza, tu vida va a tener un mejor resultado. Si tu vida cumple o haces en tu vida esto y esto y esto, tu vida va a tener un mejor resultado, y vas a llegar a un mejor lugar. Entonces, es ahí donde los mandamientos no son gravosos. Ahora,
para la persona nacida de Dios, como estamos en el contexto, los mandamientos no son gravosos. En segundo lugar, porque Ezequiel 31:33 nos dice que el Señor nos ha colocado un corazón nuevo y nos ha colocado un espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces nosotros no vamos a obedecer con el corazón de ese hombre obstinado de continuo al mal. Nuestra obediencia viene dada por el corazón, por el instinto que tiene ese corazón nuevo, por el instinto que tiene ese espíritu nuevo, que es ahora agradar a Dios. Entonces obedecer no va a ser gravoso, el mandamiento no va a ser gravoso, impositivo, no va a ser demandante, sencillamente va a ser algo que me complace realizar, porque de esa manera agrado al Señor. Amén. Por eso lo que está diciendo aquí el escritor de Juan es que Jesús hizo esto como unos requisitos para que con sencillez nosotros podamos seguir al Señor. Y lo establece en contraste con todas las leyes del antiguo pacto, lo establece en contraste con todas las leyes ceremoniales que estaban imponiendo los fariseos y los saduceos, porque eran leyes religiosas, leyes que estaban forzadas, ¿cierto? Por eso él aún explicó y dijo, ¿cómo es que ponen estas leyes que ni siquiera ustedes son capaces de llevar? Y las colocan para que ellos las lleven. La Escritura nos está diciendo que todo lo que Dios está trayendo a nosotros es para el bien de nosotros y que nace de una relación, de una comunión del espíritu al espíritu. Por lo tanto, es un deleite. Es algo que nos causa gozo, que disfrutamos hacerlo, y es cumplir sus mandamientos. Pero el versículo 4 sigue ayudándonos, porque todo lo que es nacido de Dios, ese es el énfasis, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces podemos andar en el mundo y no ser del mundo, vencer al mundo, porque nosotros tenemos una seguridad, una confianza, una certeza, una convicción en quién he creído, quién está conmigo, quién es el poderoso Dios que va con nosotros. Él ha colocado en mí de su naturaleza, de su simiente, y por esa simiente de Dios en mi vida puedo andar en una vida recta, guardando sus mandamientos, haciéndolo como en la cotidianidad. No porque me esfuerzo a hacerlo, sino porque mi naturaleza divina me da de Dios el hacerlo y me imparte las fuerzas. Por eso el Señor dice, y recibiréis poder. El poder nos ayuda a vencer, el poder de Cristo en nosotros, el poder de Dios en nuestras vidas es el que nos ayuda a vencer, porque no vamos solos, Él está con nosotros. Por eso termina concluyendo, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios, identificarnos en esa convicción, en esa fe, tener este Hijo de Dios habitando en nosotros, porque se manifestarán, como lo hemos visto en la misma carta, muchos que se llamarán Cristos. Y es ahí donde el énfasis es: Cristo es el único Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios. No vamos a dejarnos convencer por aquellos Cristos que se levantarán en la tierra, sino que tú y yo tenemos la fe que vence al mundo. Y esa fe es
que Cristo es el Hijo de Dios. Y para nosotros no hay nadie más que Él, el Hijo de Dios, Cristo el Señor.